capítulo 4 del libro de Jonás. Dice así, capítulo 4, desde el verso 1 en adelante dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Amén. El libro de Jonás ha sido uno de los libros más debatidos en cuanto a la historicidad de ese libro, ya que aparece una historia bastante increíble. Creo que todos los que hemos nacido en el Evangelio conocemos esta historia como Jonás y la ballena, o Jonás y el gran pez. Y como parece increíble que un hombre sea tragado por un pez y luego escupido a la orilla del mar 3 días después, entonces bastantes intérpretes de este libro suponieron que eso en realidad no era una historia real, que no había acontecido, sino que era una historia ficticia, como una parábola que traía muchas enseñanzas. No la consideran como algo histórico que realmente ocurrió, sino como lecciones espirituales que en aquel entonces se hacían a través de historias. Un poco como las fábulas que ustedes quizás conocen. Entonces, el gran quizás debate que hay acerca de ese libro es acerca de saber si es histórico o no. Desde la época racionalista se ha visto las escrituras desde el punto de vista de la razón. El racionalismo es explicarlo todo a través de la razón. Y si algo no puede ser explicado por la razón, entonces es algo falso. Y los racionalistas invadieron las escuelas teológicas de tal manera que a partir de cierto tiempo, los grandes seminarios comenzaron a interpretar la Biblia bajo el punto racionalista. Que los milagros no podían ser posibles porque eso va más allá de la razón. Que esa historia de Jonás tampoco puede ser histórica porque es una historia increíble que va más allá de la razón. Entonces era aceptable únicamente lo que la razón podía concebir. Claro, eso fue un error. Y aquí en Francia hasta ahora se sigue pagando las consecuencias de esa manera de pensar. Hay muchas cosas que escapan a la razón humana. Pero le digo eso porque, como le dije, el debate acerca de este libro de Jonás es saber si es histórico o no. Ahora, todo depende cómo uno lo interpreta entonces. Resulta, hermanos, que en el Nuevo Testamento Jesús habla de Jonás. No sé si se acuerdan en el Evangelio de Mateo cuando los fariseos vienen ante Jesús y le dicen: Jesús, nosotros, si quieres que nosotros te creamos, haz un milagro, haz una señal. Pero Jesús, enfurecido, les dice: esta generación perversa y adúltera pide una señal, pues no se le dará ninguna señal más que esta. La misma que Jonás, que el Hijo del Hombre estará 3 días en el fondo o en el centro de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días en el pez. Entonces, vea cómo Jesús ya está interpretando la historia de Jonás. Pero luego también vuelve otra vez Jesús a hablar de Jonás cuando él está condenando a los fariseos, los escribas, a los incrédulos, diciéndoles: Nínive en el día del juicio se levantará contra ustedes y les juzgarán.
Porque ellos se arrepintieron cuando Jonás les predicó el mensaje. Y he aquí más que Jonás. Entonces Jesús no está tratando de manera ficticia la historia de Jonás, porque él dice a esas personas, se levantarán en el día del juicio y les juzgarán a ustedes. Pero ¿cómo personas ficticias pueden juzgar? Entonces no puede ser algo sencillamente una historia para aprender muchas cosas, sino que a mi modo de ver creo que fue algo literal. Y aunque escapé a la razón humana, ¿cuántas cosas no escapan a la razón humana? Y como decía un autor inglés, Alistair McGrath decía, si Dios es el producto de mi razonamiento, entonces Dios es un Dios pequeño, porque mi razón es pequeña. Pero si Dios es pequeño, entonces no es Dios. O sea, Dios no puede ser el producto de, o como decía el autor C.S. Lewis, Dios no puede ser el producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo me imaginé que Él era. Dios va más allá que todo eso. Entonces no es un criterio para interpretar este pasaje. Y en cuanto al pez que tragó a Jonás, algunos dicen que es una ballena. Realmente la Biblia dice que es un gran pez, pero no se sabe qué especie era. Se le preguntó a Billy Graham, se le dijo, Billy Graham, ¿cómo usted, un hombre tan eminente, tan inteligente, puede creer que un pez se tragó a un hombre vivo y que luego lo escupió? Entonces Billy Graham respondió diciendo, mire, dice, si la Biblia me hubiera dicho que fue Jonás quien tragó al pez y luego lo escupió, lo hubiera creído. Mostrando así una fe verdadera en la autoridad y fiabilidad de las Escrituras. Algunos piensan que este libro de Jonás ha sido escrito para que Israel recapacitara. Recuerden que Dios se manifestó al pueblo de Israel. Es más, Dios creó el pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿quién creó la nación de Egipto? ¿Quién la fundó? El imperio griego. ¿Quién fundó ese imperio? Fueron hombres. Pero ¿quién fundó la nación de Israel? Fue Dios. Entonces, no solamente fue Dios quien trató con Israel, sino que Dios creó la nación de Israel. Y comenzó a tener un trato con él especial. Pero no es que Dios prefería a Israel que todas las otras demás naciones, sino que Dios se manifestó de manera especial a Israel para que luego Israel diera a conocer a Dios, al Dios que se manifestó a ellos. Entonces, algunos piensan de que Jonás fue escrito para reprender a Israel, diciendo que Jonás representa a Israel. Y las naciones paganas son representadas por Nínive, porque Nínive no era una ciudad de Israel, era una ciudad pagana. Entonces Israel representa, o Jonás representa a Israel, y Nínive representa a las ciudades paganas. Y cuando Dios le dice a Jonás, ve a la gran ciudad y predica el arrepentimiento, ¿qué hace Jonás? Jonás se va, huye, rehuye de Dios, se va, escapa. Entonces el mensaje que algunos piensan es que Dios está mostrando o apuntando que Israel no está haciendo lo que Dios había pedido, que mostrara el ejemplo, que en otras palabras hicieran obra de evangelista. Entonces es como si Jonás, la historia de Jonás estuviera diciendo a Israel, Israel, Dios te dio la luz para que tú la dieras a las naciones, pero tú estás huyendo de tu llamado. Pero yo creo que el mismo mensaje se le puede dar a la iglesia hoy. Israel recibió la luz de Dios, pero se quedó con ella. No la dio. Otra manera quizás de ver es que otra vez Dios está exhortando a Israel, porque está diciendo a través del libro de Jonás que cuando Dios envía a un profeta a una tierra pagana, esa tierra sí cree lo que dice el profeta.
Porque si recuerdan el libro de Jonás, termina así. Nínive se arrepiente de sus pecados. Es más, el rey de Nínive pide a que toda la ciudad no coma ni beba. Es más, ni siquiera los animales tenían que comer y beber. Porque decía el rey, quizás Dios se arrepienta o tenga misericordia de nosotros. Entonces Dios al ver eso dijo, no voy a destruir a esta ciudad. Pero vea, una ciudad pagana escuchó a Dios. Pero cuando Dios envía profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, ¿qué hacen los judíos? Los mandan a matar. No los oyen. Entonces, es como si el libro de Jonás estuviera diciendo, primero, que no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas. Ser luz a las naciones. Y segundo, que tú ni siquiera escuchas a tus profetas. En cuanto al mensaje del libro de Jonás, queda bastante claro. Y es que Dios llama a Jonás y le dice, ve a la gran ciudad. Ve a la gran ciudad que es Nínive. Ve a la gran ciudad. Y si uno analiza, hermanos, desde el Antiguo Testamento, cómo Dios ha tratado las ciudades, usted se dará cuenta de algo interesante. ¿Usted sabe cómo nació la primera ciudad en la Biblia? ¿Quién fundó la primera ciudad de la Biblia? En la Biblia. ¿Quién fundó la primera ciudad de la historia humana? ¿Quién fue? Caín. ¿Se acuerdan que cuando él mató a Abel y Dios le reprendió, Caín dijo, o más bien Dios le dijo a Caín, Caín, ahora serás vagabundo en la tierra, serás errante. Pero más adelante vemos que Caín no fue errante, sino que estableció una ciudad. Entonces, la primera ciudad de la que habla la Biblia es una señal de rebelión contra Dios. Y luego vemos Sodoma y Gomorra. Y luego vemos la Torre de Babel. Y cómo Dios es severo con las ciudades. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno dice ciudad, eso implica que haya mucha gente. Y el punto es que esa mucha gente es pecadora. Reúna usted muchos pecadores. ¿Qué resultado tiene? Inimaginable. Pero ahora Dios está teniendo compasión de las ciudades. De manera que Él dice a Jonás, ve a la gran ciudad. Ahora usted dirá, pero ¿qué compasión tiene Dios si el mensaje de Jonás era, de aquí a 40 días voy a destruir a Nínive? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el perdón de Dios? Y el error nuestro, hermanos, desde hace muy pocos años, diría yo, es que hemos creído que el mensaje de amor de Dios es sencillamente decir, Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te ama. Si yo le exhorto a una persona, arrepiéntete. No, eso no es amor. Tú tienes que aceptar a esa persona como tal y cual es. Pero el hecho que Dios haya enviado a Jonás con el mensaje, arrepiéntanse, eso ya es misericordia de parte de Dios. Es más, si Dios no hubiera tenido misericordia, ningún mensaje hubiera enviado. ¿Qué mensaje envió a Sodoma y Gomorra? Ninguno. Ningún mensaje envió a Sodoma y Gomorra. Destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, el hecho que Dios diga, arrepiéntete, ya es misericordia. Ya es misericordia. Pero Jonás huye, desobediente. Ustedes conocen la historia, se va queriendo irse a Tarsis, paga el boleto. Pero fíjese que yo diría que es sinvergüenza ese Jonás, porque la Biblia dice que él se durmió de manera muy profunda cuando los marineros estaban luchando. Y dice la Biblia que el barco amenazaba con romperse. Y él roncando alegremente.
Pero él no tenía la conciencia así como diciendo, pero yo estoy huyendo de Dios. Yo no estoy cumpliendo su llamado, me siento mal. No, durmiendo. Ni siquiera la tempestad lo levantó. Él estaba decidido, no, yo no voy a ir y estoy tranquilo. El punto es que cuando Dios llama a alguien, no lo suelta. Y por eso es que usted está aquí presente. Que Dios no lo va a soltar. Si usted ha sido llamado por Dios, haga lo que haga, huya donde quiera huir. Dios lo va a volver a traer. Aunque se lo tenga que tragarse un pez. Pero Jesús dijo, ninguna de mis ovejas se perderán. Y si tengo que dejar las 99 para ir a buscar una, lo haré. Charles Spurgeon decía acerca del ministerio, si puedes huir del ministerio, huye. Porque el que puede huir no es llamado. En cambio, el que no puede huir, aunque quiera huir, sí ha sido llamado. Entonces, Jonás huye, viene la tempestad y comienza la gente, los marineros, a invocar cada uno a su Dios. Y cuando se dan cuenta que Jonás está durmiendo, entonces lo van a ver. Jonás está durmiendo, pero invoca a tu Dios, quizás tu Dios sea más poderoso que el nuestro. Y Él tenga misericordia. Y para no contarles todos los detalles para que lo pueda leer, Jonás dice, bueno, miren, todo eso es mi culpa. Tiraron suerte, dijeron, el que le caiga es culpa de él. Y cayó sobre Jonás. Entonces Jonás confesó, miren, yo estoy huyendo de Dios, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijeron los marineros. Entonces Jonás dijo, láncenme al agua. Láncenme. Y los marineros no quisieron. La Biblia dice que se esforzaron en ir a tierra firme. Pero no pudieron, las olas eran cada vez más fuertes, así que dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros, que nosotros no paguemos por culpa de él. Lo agarraron y lo lanzaron al mar. E inmediatamente volvió la calma. Y ahí es donde aparece el famoso pez, que traga a Jonás. Entonces, desde el fondo del pez, y como lo dirá mismo Jonás en su hermosa oración, él dirá, las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Pero tú, Señor mío, me rescataste de la fosa. Desde el fondo del mar, Jonás gritó y pidió misericordia a Dios. Es más, él terminará diciendo que Dios es el Dios de la salvación. La salvación viene del Señor. Pero él lo había experimentado. En su desobediencia, es por su desobediencia que él estaba ahí en el fondo del mar. Pero en su desobediencia él gritó a Dios, ten misericordia. Y Dios tuvo misericordia de él. Y así es que empieza el capítulo 3. La Biblia dice, por segunda vez, Dios le habló a Jonás. Jonás, ve a la gran ciudad. Esta vez Jonás sí entiende y va a la gran ciudad. Y dice, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y ahí sucedió lo que ya le conté, de que el rey hizo un arrepentimiento nacional. Entonces la Biblia dice que Dios, al ver eso, no quiso destruir a esa ciudad. Y es ahí donde aparece la oración que hemos leído. En el capítulo 4, verso 1 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Miren la queja de Jonás. Vea, hay mucho que reprender a Jonás. Su desobediencia, su falta de compasión.
y muchas cosas. Pero hay algo que es admirable y es cómo Jonás se acerca a Dios. Jonás está enfurecido. Miren lo que dice el verso final. Quítame la vida, ya no quiero vivir. Está en depresión, está en enojo, pero con todo y ello, él se acerca a Dios. Y ese es un punto importante. Lastimosamente, en las reuniones de oración, o quizás en nuestra propia vida de oración, nosotros nos acercamos a Dios con un vocabulario, el vocabulario de la oración. Y comenzamos a pensar cuáles son las palabras que le agradan a Dios. Y comenzamos a formar poemas más que oraciones sinceras. Y lo que Dios pide es una oración sincera. Cual sea el estado de su corazón, vaya a Dios tal y como usted está. Así como Jonás. Jonás estaba enfurecido, pero eso no le impidió ir en oración a Dios. C.S. Lewis, ese autor británico, decía que sea el verdadero yo quien hable a Dios. Que sea el verdadero yo quien hable. Y que sea el verdadero tú quien escuche. Pero que sea el verdadero usted. Con pensamientos quizás, o oraciones que no tienen ni pies ni cabeza. O usted está triste, afligido, abatido, y ni siquiera sale palabra de su oración. Juan Bunyan, un puritano, decía, más vale una oración sin palabras, pero con un corazón sincero, que una oración con muchas palabras sin corazón. Eso es admirable de parte de Jonás. Que Jonás se acerca a Dios en oración, pero tal y como está. Él no dice, voy a esperar a estar mejor para ir a orar a Dios. Voy a esperar ir a la iglesia para ir a orar a Dios. Voy a esperar el lunes a las 8 de la noche para ir a orar a Dios. Tal y como está, en su enojo, en su locura, él se acerca a Dios. Y es en el acercamiento a Dios que Dios va a traer respuesta y paz a su vida. Ese es el poder de la oración. El poder de la oración no reside en la oración, sino a quien oramos. Y eso es a Dios. Quien permanece en la presencia de Dios no puede salir igual. Dios trabaja por medio de la oración. Así que, si usted, hermano, dejó de orar porque se sentía mal, usted dije, yo fallé a Dios, Él no me va a escuchar. Siento vergüenza, o usted trató mal a alguien, y usted dirá, pero el Señor estará enojado contra mí. Acérquese a Dios tal y como es. Que Dios obrará en su circunstancia. Es que, hermano, si usted ora a Dios cuando ya está bien, ¿para qué ora? Es cuando tenemos dificultades, cuando estamos afligidos, que con fe nos acercamos a Dios. Ese es el mandamiento de Dios. En Hebreos dice, acercaos pues al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Pero vea el contenido de la oración de Jonás. Jonás está diciendo a Dios la razón por la que él huyó a Tarsis. Está diciendo, Señor, yo me fui porque tú ibas a tener compasión de esa ciudad. Sí, es que yo sé que tú eres bueno. Es que yo sé que tú eres un Dios lleno de compasión. Pero vea qué queja. Es que Jonás quería que todos murieran. Es más, él se fue allá arriba, afuera de la ciudad, para ver toda la ciudad. Y así como de película, comiendo palomitas y que caiga el fuego del cielo. Pero no, porque Dios es un Dios lleno de compasión. Es más, es porque Dios es un Dios lleno de compasión que Jonás, con todo y su enojo, pudo acercarse a Dios sin que Dios lo matara por rebelarse contra él. Jonás
se queja de la misericordia que Dios manifestó a Nínive cuando él mismo disfrutó de esa misericordia estando en el pez. Se queja que otros reciban lo que él recibió, lo que él pidió. Y así, hermanos, de contradictorios somos nosotros. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús? Aquel que debía una suma de dinero a un rey, pero no era muy grande esa suma de dinero. Entonces el rey le dijo, está bien, te perdono, quedas libre de tu deuda. Entonces el hombre se va feliz, pero el punto es que yéndose en la calle se cruza con uno que también le debía mucho dinero, menos todavía que lo que él debía al rey. Entonces aquel hombre perdonado le dice a aquel que le debía, tú me debes dinero y te vas a ir a la cárcel hasta que tú no me pagues todo lo que me debes. Él no mostró la misericordia que acababa de vivir, de disfrutar. Y cuando el rey supo eso, mandó a llamar. Y cuando él vino y dijo, yo te mostré compasión, pero tú no la mostraste. Por ende, ahora tú irás a la cárcel con toda tu familia hasta que pagues todo lo que me debes. Y así actuamos nosotros. Pedimos el perdón de los demás, pero ¿cuánto nos cuesta darlo a los demás? Pedimos misericordia a la esposa, al esposo, cuando actuamos mal, pero a la hora de nosotros dar misericordia, se tiene que merecer mi misericordia. Que el vecino, que el jefe tenga compasión de mí si yo llego tarde. Pero cuando nos toca a nosotros, se nos olvida la misericordia que hemos recibido. Charles Spurgeon decía, tendemos a escribir nuestras aflicciones en el mármol y nuestras bendiciones en la arena. Se nos olvida que Dios tuvo misericordia de nosotros. Se nos olvida que Dios tuvo compasión de usted. Pero no se nos olvida que fulano, que mengano me la hizo. Me la va a pagar. Venimos a ser como Jonás. Bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Un puritano, no recuerdo si fue John Owen, pero él decía que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y nosotros creemos que fueron 6 días literales, no eras o millones de años, sino que en 6 días Dios creó todo el universo. Fíjense, en 6 días. Ahora, ustedes que son lectores de la Biblia, ¿en cuánto tiempo destruyó Dios a Jericó? ¿En cuánto? Hermano, yo estoy viendo quién participa y quién no, que el pastor me pidió y ya estoy notando algunos nombres. Así que participe. ¿En cuánto tiempo destruyó Dios a Jericó? En 7 días. Y Jericó era una pequeña ciudad. Es decir, que Dios demoró 6 días en crear todo cuanto existe. Todo cuanto existe. Pero demoró 7 en destruir una pequeña ciudad. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso, hermanos, es que a veces interpretamos mal las bendiciones de Dios. Que Dios abre puertas en nuestras vidas. Nosotros vivimos sinvergüenzamente y Dios sigue abriendo. Pero Dios está de mi favor. No. Romanos dice, y ya lo hemos estudiado durante 6 años, hermanos. Ustedes son expertos en Romanos. ¿Qué dice Romanos?
Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, que las bondades de Dios también nos deben guiar al arrepentimiento. No solamente hay que esperar que se nos ocurra algo malo, una tragedia, una miseria, para recién ahí decir, sí, el Señor está en desacuerdo conmigo, voy a arrepentirme. No, las bendiciones también nos deben guiar al arrepentimiento. Algo interesante es que le va a decir Jonás a Dios que cambias de parecer, dice la Nueva Versión Internacional, y no destruyes. Pero la Reina Valera dice, y te arrepientes. Ahora, eso causa mucha dificultad porque Dios no es un Dios que se arrepiente. Lo que Dios decretó, eso se va a cumplir, hagamos lo que hagamos. Entonces, ¿cómo es que ahí nos dice que Dios se arrepiente? El libro de Números nos recuerda a Dios que la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se puede arrepentir, ¿sí o no? ¿Verdad que no se puede arrepentir? No, hermanos, ustedes están, pero les voy a denunciar. ¿Dios se arrepiente? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Que Dios sí se arrepiente. Ahora levante la mano el que dice que Dios no se arrepiente. Entonces, ¿por qué dice aquí? Y te arrepientes. Génesis dice lo mismo. Génesis 6, y se arrepintió Dios de haber creado el hombre. Y primera de Samuel también, se arrepintió Dios de haber puesto a Saúl como rey. No, es cierto que Dios no se arrepiente. El punto es que a ese estilo se le llama un antropopatismo. Antropopatismo es cuando se le atribuye a Dios sentimientos o un carácter humano para entender de una mejor manera cómo Él actúa. No es que Dios se haya arrepentido como un ser humano se arrepiente, sino que Dios dice, está bien, no la voy a destruir porque, como dice su palabra, Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. No es que Dios se arrepintió. El propósito de Dios para Nínive era que Nínive se arrepintiera. ¿Cumplió Dios su propósito, sí o no? Sí, entonces no tiene de qué arrepentirse, porque es lo que buscaba. Y luego dice, y no destruyes. Uno de los argumentos ateo más fuerte que he visto es el argumento del mal. ¿Cómo es que el mal puede coexistir con un Dios bueno? Entonces, hay una historia que ya la hemos contado varias veces, pero que es bastante fuerte, que ocurrió creo que fue en Chicago, en Estados Unidos. Una joven fue a esa gran ciudad para poder encontrar trabajo y salir adelante. El punto es que al llegar a ella, a esa gran ciudad, 6 hombres la violaron. Fruto de esa violación, ella se compró un perro para poder defenderse. Y fruto también de esa violación, ella quedó embarazada. Entonces las puertas de trabajo se cerraron totalmente. Ella tenía una casa donde no tenía ningún armario, nada podía ponerse en altura. Todo estaba en el piso, todo. Por la pobreza en la que vivía. Ella dio a luz el hijo y como no tenía dinero, la sacaron del hospital el mismo día. Ella se regresó a su casa y le dieron unos tickets para comer, para el niño, para el bebé. Entonces lo que ella hizo es cambiar con dinero. Entonces ella dejó el niño y se fue a cambiarlo. Pero al regresar,
Y resulta que el perro no había comido durante días. Y el perro se comió el niño. Se lo comió. Y viene uno y le dice, ¿sabes qué? Dios te ama. ¿Qué? ¿Cómo, cómo podemos responder a eso? El punto es que sería muy extenso responder, pero ya hemos tratado de ese tema. Y si no, también lo trataremos en didascalia, para que se anime a venir. El punto es que siempre miramos, cuando se trata del mal, lo atribuimos a Dios. Cuando se trata del bien, ¿a quién se lo atribuimos? A mis esfuerzos, a mi inteligencia, a mi belleza. Pero cuando me ocurre algo malo, ahí sí, culpa de Dios. Ese es número uno. Número dos, el que violó a esa joven, o los que la violaron, fueron los hombres. Y el que comió a ese niño fue un perro, no fue Dios. Ese es número dos. Número tres, yo recuerdo haber conversado con una joven hace 4 años atrás. Y resulta que ella me decía lo mismo. Ella me decía, ¿cómo es que Dios puede ser un Dios bueno y permitir tanta maldad? Entonces, yo le dije, el punto es que, ¿quién hace la maldad? Ella me decía, nosotros queremos justicia. Yo le dije, qué bien, Dios también. Entonces ella me dijo, ¿por qué Dios no hace justicia? Entonces ahí yo le dije, es que si Dios hace justicia y destruye el mal, va a tener que destruir a aquellos que hacen el mal. ¿Y quiénes son los que hacen el mal? Los extraterrestres. O usted y yo. Jesús dijo, del corazón del hombre es que nacen los homicidios, las guerras, los adulterios, la fornicación. Del corazón del hombre es que sale el mal. Por eso, cuando nosotros pedimos a Dios justicia, Señor, haz justicia y destruye el mal. En otras palabras, usted está diciendo a Dios, Señor, destrúyeme. Sí, porque usted y yo somos los que hacemos el mal. Entonces estamos diciendo a Dios, le está orando y suplicando a Dios, Señor, mátame. Entonces esa joven me dijo, pero no habrá una manera en que Dios destruya el mal sin destruirnos a nosotros. Le dije, sí. El Evangelio de Jesucristo cambia el corazón. Y la fuente del mal que es nuestro corazón, cuando Cristo nos da un nuevo corazón, se transforma en una fuente de bien. Entonces sí, Dios puede destruir el mal que hay en nosotros sin destruirnos a nosotros. No me escuchó esa joven. Y tiempo después ella regresó a la iglesia. Pero le digo esto porque dice aquí Jonás, tú eres un Dios que cambia de parecer y que no destruyes. Es que si Dios destruyera cada vez que hacemos el mal, mi hermano, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y ya la humanidad se hubiera extinguido desde Adán y Eva. Pero Dios es un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El punto es, hermanos, ¿qué haremos nosotros con esa misericordia? Si la hemos recibido, tenemos que darla, manifestarla en familia, a sus hijos, a los padres. El argumento favorito de los padres es que yo soy tu mamá, es que yo soy tu papá. Como si eso licencia para hacer cualquier cosa. Dice Efesios, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Claro, los hijos que están aquí, versículo favorito. Pero, a los hijos me dirijo, nunca se habla a los hijos, pero a los hijos, tengan misericordia de sus padres, que no nacieron siendo padres. Y padres, tengan misericordia de los hijos, como usted pedía y clamaba a su mamá que tuviera misericordia de usted. Pero con todo y ello, la chancleta volaba. Es entre esposos. Entre esposos. Hermano, y voy terminando, pero
No soy experto en relación matrimonial, ¿verdad? Pero lo que sí he aprendido en mi corta vida es que para enfrentar un matrimonio se necesita perdón y misericordia. La esposa de Timothy Keller, un eminente predicador y teólogo, ella solía preguntar a hermanos de la iglesia, le decía a una hermana, por ejemplo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tú oras? ¿Tú lees la Biblia? Entonces la persona respondía, es difícil, me cuesta orar, me cuesta leer, pero lucho para ello. Y entonces la esposa le respondía, y eso que en tu relación con Dios, uno de los dos es perfecto, Dios. Ahora imagínese entablar una relación con otro pecador. Se va a necesitar mucha misericordia. Pero así como Dios es misericordioso con usted, séalo con los que nos rodean. Así como Dios es lento para la ira, seamos lentos para la ira. La crítica de Jonás se vuelve un consuelo para nosotros. El reproche que le hace Jonás a Dios para nosotros es, gracias Señor por ser así. Y termino diciendo, recuerden que Jonás fue enviado por Dios para predicar el arrepentimiento a Nínive o la destrucción. Pero Jonás no quería que la gente se arrepintiera. El objetivo de él es que Dios destruyera esa nación. Él no quería que esa nación se arrepintiera. Pero Dios salvó a Nínive a pesar de Jonás, a pesar del predicador. ¿Por qué? Porque como lo dijo Jonás, la salvación viene del Señor, ni siquiera del predicador. No digo con eso que yo los quiero destruidos, sino que Dios tiene misericordia de usted. Un domingo más. Un domingo más. ¿Qué haremos nosotros, hermanos, con esa misericordia? Nosotros estamos en dos campos. O estamos en los que hemos recibido la misericordia de la salvación y tenemos por ende que ser misericordiosos con los demás. O estamos en el lugar donde tenemos que pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Así que ya sea que sea el uno o el otro, acerquémonos a Dios tal y como somos, así como Jonás, a pedir misericordia a Dios de los cielos, quien es lento para la ira y grande, grande en compasión. El punto es que esa compasión un día terminará. Aprovechemos este día para acercarnos al Dios de la misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.